Como ya sabemos, la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a ligar, volver a unir lo que ya estaba unido. En el amanecer de la vida, todas las almas, todos los seres humanos estaban ligados con la divinidad. No existía ningún conflicto en la convivencia de los humanos con los dioses santos. Pero cuando vino la caída paradisíaca, se rompió esa relación, ese ligamiento que existía entre lo divino y lo humano. Entonces surgió la necesidad de la religión. Los seres humanos de la primera y segunda raza no tenían religión, porque vivían unidos, ligados con los divinos. Ahí son huevos, semillas, crisálidas, gérmenes, principios vitales que se desarrollan hasta cierto punto. Así podemos ver que un niñito puede convertirse en un adulto, pero el adulto no es lo máximo que se puede alcanzar en la vida. Llegar al estado adulto significa que podemos ya valernos por sí solos, para lo mínimo y para lo máximo. De modo que el objetivo básico del iniciado gnóstico esotérico es alcanzar otro ser diferente a lo que somos, otro ser que contenga en su estructura facultades y poderes que no nos otorga el estado natural en que nacemos y crecemos biológicamente hablando. De modo que podemos decir que un adulto es adulto solamente en el sentido biológico, porque en el sentido psicológico y espiritual se continúa siendo guagüita. Un maestro hizo una vez un experimento con una persona. Le quitó todos los lastres, todos los agregados, tratamiento de esa relación sexual, sin cometer el delito. Todo estuvo muy bien en los albores de la vida de los seres humanos lemures. Quiero decir que en la edad de oro de la raza lemur, el cumplimiento de los mandatos divinos se cumplía. Después vino la edad de plata y los lemures seguían cumpliendo con el mandato de no comerse el fruto prohibido. Es decir, mantener la relación sexual sin llegar jamás
al asqueroso orgasmo fisiológico. En la tercera edad de la raza lemur siguió cumpliéndose el mandato divino. Adán y Eva no utilizaban los órganos sagrados para el placer de la fornicación pasional. Pero llegada la cuarta era, la cuarta estación de la vida lemur, apareció el conflicto ese que figurativamente se lo representa como la tentación, como que apareció una serpiente y provocó que Adán y Eva se comieran la manzana. Eso estaba aconteciendo en la edad de hierro, lo que los hindustanes llaman el Kali Yuga, la edad de hierro. Y ahí vino el desmoronamiento de los principios cósmicos de la relación sexual. Entonces vino la caída paradisíaca. Adán y Eva comenzaron a comer del fruto prohibido. Y por lo tanto se rompió la ligadura que existía con la divinidad. Y ahí fue cuando surgió la necesidad de la organización de los cultos religiosos. Ahí fue cuando apareció la palabra religión. Ciertos individuos sagrados tomaron cuerpo humano para ayudar a Adán y a Eva, es decir, las multitudes humanas. Adán y Eva no son nombres individuales, son nombres genéricos. Se refieren a todas las mujeres y a todos los varones de esa época. Así es que los individuos sagrados que encarnaron en el mundo tridimensional para auxiliar a la humanidad trajeron los principios religiosos, los códigos para los delincuentes. De modo que toda religión contiene los códigos para los delincuentes, para aquellos que habían delinquido, que habían optado por un estilo de vida diferente al que los dioses les habían enseñado. De modo que es necesario comprender que las religiones surgieron después que los seres humanos cometieron el delito de utilizar los sagrados órganos sexuales para el placer de fornicar. Así es que las religiones en realidad son códigos que pueden aplicarse a la vida de aquellos seres humanos caídos en la desgracia. De modo que es necesario comprender que la necesidad de la religión es un hecho fundamental para los delincuentes del planeta Tierra. Si estudiamos correctamente la vida de los seres humanos, nos damos cuenta que viven en un nivel totalmente bajo, no correspondiente a la estructura
de los seres humanos. Con esto quiero decir que los seres humanos en su nivel actual se parecen más a los animales que a los divinos. Dicen que Dios creó a Adán y a Eva a imagen y semejanza suya. Es decir, tenían todas las proporciones psicológicas y espirituales para vivir como divinos, al mismo nivel de los divinos. De modo que, para que el ser humano pueda reestructurarse espiritualmente y alcanzar el nivel que tuvo al comienzo, necesita aplicar los códigos de la religión. Nuestro avatar de la era de Acuario, Samael Aun Weor, decía que todas las religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Así es que las religiones estudiadas en una forma comparativa contienen los mismos principios, contienen los mismos aspectos, las mismas normas, pero que infelizmente los humanos no practican su religión, simplemente la creen. Creen en Jesucristo, creen en Buda, creen en Mahoma, creen en todos los individuos sagrados que organizaron los principios de la religiosidad. Pero se han olvidado los creyentes del principio fundamental de la religiosidad, que es la práctica. El individuo sagrado llamado Moisés trajo al tapete de la actualidad de esa época los 10 mandamientos, el decálogo, mediante el cual los seres humanos podrían otra vez religarse con la divinidad. El individuo sagrado llamado Jesucristo no inventó nada nuevo, sino que confirmó todo aquello que había sido dicho por los anteriores individuos sagrados. De modo que se organizaron las sectas cristianas fundamentadas en la leyenda de Jesucristo, pero solo como leyenda, no como ejercicio, no como práctica de lo expresado por el gran maestro. De modo que la religión no tiene ningún significado si no se practica en el diario vivir aquellos preceptos enseñados y divulgados por los grandes maestros. Hoy en día la religión es algo que se tiene como una norma social. Hay que ir a las celebraciones, hay que escuchar las liturgias que practican todas las iglesias, pero en relación con la práctica no hay nada.
De modo que todos aquellos que se dicen a sí mismos cristianos y no practican lo que enseñó Jesucristo, no son ningunos cristianos. Todos aquellos que se dicen budistas y no practican los 8 preceptos enseñados por el Buda, no son ningunos budistas. Y así sucesivamente con todas las creencias de todas las partes del planeta. Es necesario comprender la necesidad de incluir en nuestra forma de vida los preceptos divinos de la religión, para que así podamos transformar nuestro nivel de ser, nuestra forma de ser, y convertirnos en lo que fuimos en el amanecer de la vida. Almas conectadas con los dioses santos. Se dice que el Adán primitivo conversaba directamente con Jehová. Jehová no es alguna persona divina o humana. Jehová en sí mismo son los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, virtudes. Todo ese conjunto de divinidades constituyen lo que en las religiones antiguas se conocía como el Jehová bíblico. De modo que restablecer esas relaciones con la divinidad es el principio fundamental de la vida. Aquellos que no trabajan en sí mismos, eliminando todos los elementos que se incrustaron en la vida interna de los seres humanos y se convirtieron en verdaderos demonios dentro de la estructura del ser humano. Esos que no trabajan eliminando tales elementos infrahumanos no son ni cristianos, ni budistas, ni islamistas, ni cosa ninguna, sino simplemente máquinas humanas. Máquinas que tienen más interés en los placeres, en las riquezas, en los bienes materiales, que en convertirse en individuos sagrados. Todos los seres humanos tienen en sí mismo el principio de la individualidad, la esencia cósmica que debe desarrollarse y adquirir la categoría de individuo. El gnosticismo universal de todos los tiempos siempre ha pregonado los 3 aspectos básicos del diario vivir: morir, nacer y sacrificarse. Los seres humanos que luchan todos los días por estar muy vivos no están yendo para ninguna parte. Y su categoría básica es la de nacer, crecer, reproducirse y morirse. Ese es el mismo nivel de la vida del reino animal. De modo que todavía los seres humanos
después de la caída paradisíaca, siguen viviendo en la categoría de los animales. Son realmente animales intelectuales. Lo único que los diferencia de los animales es el proceso razonativo. De modo que eliminar todo lo animalesco que hay en nuestra vida requiere de un proceso de muerte, de renacimiento y de sacrificio. Y lo principal que el ser humano tiene que sacrificar es su propio amor de sí mismo. Para vivir de acuerdo con lo enseñado por un Buda, por un Jesucristo, es necesario estar dispuestos a tomar la cruz y negarse a sí mismos. Pero los seres humanos no quieren negarse a sí mismos. Pueden negar todo lo demás menos el amor propio, el amor de sí. Así es que es necesario comprender que en el camino de la existencia podemos seguir hacia arriba o hacia abajo. Para seguir hacia arriba tenemos que tomar la cruz de la transmutación de las aguas seminales durante el acto místico del amor. Si no se transmutan las aguas de la vida, es claro que viene el desarrollo del órgano cundartiguador o cola de Satán. Todos los seres humanos que llegan a la conclusión de sus muertes y nacimientos sin haber entrado por el camino de la castidad científica, inevitablemente tendrán que cargar con su cola de Satán. De modo que de ninguna manera esta clase de sujetos con su órgano cundartiguador podrán aspirar a elevarse al reino de los cielos. Y es lógico que si las multitudes humanas no siguen el camino ascendente de la castidad y de la muerte mística, tendrán inevitablemente que descender a las regiones sumergidas, llamadas infierno. De modo que por debajo del nivel tridimensional de la vida existe el nivel infradimensional, las zonas sumergidas, las zonas oscuras, frías, lunares del propio planeta. A esos lugares se les conoce con el nombre de infierno o infernos, que significa lugar inferior. De modo que el gnosticismo universal de todos los tiempos ha pregonado como principio básico de la transformación del ser humano la utilización correcta de los órganos genitales, el sexo. Así es que es urgente comprender que por el sexo nos hundimos o nos levantamos, de acuerdo con la forma en que se lo utilice. Realizar el acto sexual
y retirarse antes del orgasmo fisiológico, eso es un acto de alquimia y de castidad. Eso despierta en el ser humano sus partes más espirituales, sus aspectos más recónditos, sus funciones más altas. Con el orgasmo sucede todo lo contrario. El ser humano se vuelve vacío, oscuro, lunático, y se va perdiendo lentamente en las regiones abismales del planeta. De modo que en las religiones se habla de los perdidos y de los salvados. No dice que todos son salvados ni que todos son perdidos. Dice que hay los salvados y los perdidos. Cada ciclo de la vida humana está constituido por 108 vidas y 108 muertes. Cada vez que concluye uno de estos ciclos, el ser humano debe estar apto para elevarse o para hundirse. Porque en la naturaleza no hay nada estático. Lo que no está subiendo está bajando. No hay nada estático. De modo que la lucha por elevarse se fundamenta en el proceso del crecimiento de la esencia cósmica, la esencia universal. Esta esencia se encuentra embotellada, embutida dentro de la botella del ego. Esa esencia está representada en el genio embotellado de la leyenda oriental. Eso es lo que significa el genio dentro de la botella. Liberar al genio, liberar la esencia, es lo que nos corresponde para poder alcanzar las zonas superiores de la vida universal. De modo que los planetas están constituidos por diferentes coordenadas. Aquí el mundo físico corresponde a la coordenada tridimensional. Pero es lógico que esas tres coordenadas del mundo físico no son todas las coordenadas, no son todas las dimensiones. Después de la tercera dimensión tenemos la cuarta dimensión, la quinta, la sexta, la séptima. Y todos esos son niveles por los que hay que subir hasta alcanzar la liberación final. La liberación final significa también la perfección total. Esa vida delictiva que llevan los seres humanos jamás puede conducirlos a experimentar la vida de la eternidad, la vida de la sexta dimensión o de la séptima. De modo que es necesario limpiar mucha suciedad, eliminar muchos elementos adictos
a la perversidad, a la mentira, al odio, al crimen, al robo, al adulterio. En realidad, son muchos los factores infrahumanos que conducen el pensar, el sentir, el actuar y el copular de los seres humanos. Y esto necesitamos conocerlo, saberlo. Necesitamos observar el total de nuestras actividades internas. Y eso solo es posible mediante un constante estado de alerta para poder despertar, para poder salir de la oscuridad, de la suciedad, de los conflictos. Es necesario conocernos. No podemos vivir por ahí creyendo que somos la gran cosa. Cuando comenzamos a observarnos, entonces nuestra vida comienza a tomar otro rumbo. Porque no podemos seguir viviendo con los demonios adentro sabiendo que están ahí. La ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo. Nadie que haya descubierto alguno de estos demonios que viven dentro de nosotros puede seguir viviendo tranquilamente. Viene entonces la inquietud, la lucha para liberarnos de semejantes entidades. De modo que es necesario comprender la necesidad de morir. Solo aquellos que han muerto en sí mismos pueden alcanzar la religión total. Quiero decir, pueden volver a ligarse con la divinidad. Y eso consiste, pues, en el proceso gnóstico de la autorrealización íntima. Hay que liberar nuestras potencialidades espirituales contenidas en el genio embotellado. En eso consiste la religión. Si no es así, no hay religión. No puede realizarse nunca la reunión de lo humano con lo divino. Ha llegado a tal grado el estado ese de oscuridad interna que hay gente que se dan el lujo de ser ateas. Muy fácil. No tengo ningún compromiso con Dios. Soy ateo. No tengo por qué eliminar mis defectos, porque soy ateo. Pero para llegar a ser algo, inclusive ser ateo, se necesita un conocimiento muy profundo de lo divino y de lo humano. Si no se tiene ese conocimiento, no se es nada. Una máquina simplemente. Así es que el conocimiento gnóstico induce al ser humano hacia el conocimiento propio, hacia el conocimiento de su propio ser.
de su propia forma de ser. Necesitamos, pues, conocernos, saber quién somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Esos serían los aspectos fundamentales de la existencia. De ninguna manera puede haber ningún cambio, ninguna transformación, si es que no sabemos qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que vamos a cambiar y por qué lo vamos a cambiar. Se oye mucho hablar de la libertad, de la paz, de la justicia, pero eso no son más que palabras. Hombre, porque en el fondo ni somos pacíficos, ni somos justos, ni somos nada, sino simplemente una máquina llena de opiniones, de conceptos, de raciocinios. Es lógico que para llegar a ser libre hay que matar los factores psicológicos de la esclavitud. Y para conocer esos factores hay que observarse, hay que conocerse, hay que eliminar radicalmente las ideas subjetivas de que somos alguien, de que somos hombres, que somos mujeres, que somos esto y lo otro. Porque en realidad no somos nada. Tanto peleamos, tanto nos enorgullecemos de esto y de aquello, y después llega la pelona y ¿dónde está el orgulloso? ¿Dónde está el iracundo? ¿Dónde está el tal por cual? No hay. Llegó la muerte y apagó la luz. De modo que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de llegar al conocimiento pleno de sí mismos. Abandonar todas esas nociones de identidad, de falsa identidad, y ocuparnos de buscar nuestra verdadera identificación interior. Podemos conversar al respecto de todas estas cuestiones. Les dejo la palabra. Maestro, a veces por circunstancias especiales se puede elevar el nivel vibratorio y estar más en contacto con los que no están de aquí, ¿no? Pero las actividades cotidianas del mundo otra vez lo vuelven a bajar a mí. Esta lucha creo que es de todos, cada día, y es muy difícil terminar de definir dónde está uno. ¿Cómo se puede tener más fuerza, más, no que sí, pero para contrarrestar aquello, toda la cultura, todas las relaciones laborales, las relaciones sexuales? Un discípulo le decía a su maestro: Maestro, pero tengo que vestirme y comer. Y el maestro le dijo: come y vístete, ¿cuál es el problema? De modo que si tienes que trabajar en medio de gentes egoístas y perversas, trabaja, ¿cuál es el problema? Lo importante es que tú no seas egoísta y perversa. ¿Captas? Lo importante es que tú no seas egoísta y perversa, porque la gente siempre será egoísta y perversa. En las leyendas de todos los grandes maestros ha habido siempre los perversos tratando de impedir su obra, ¿verdad?
modo que si los grandes santos, los grandes maestros han tenido que soportar la perversidad, ¿por qué no nosotros? ¿Verdad? Así es que el ambiente, el entorno donde vivimos, trabajamos, etcétera, se convierte más bien en un gimnasio psicológico a través del cual vamos desarrollando musculatura, vamos desarrollando calma, serenidad, paciencia, amor, perdón. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo cuando lo colgaron en la cruz? No saben, son ignorantes. De modo que de ninguna manera conviene que nos pongamos a pelear con el diablo, porque el diablo sabe más pelear que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ignoramos al diablo, sus provocaciones, sus tentaciones, sus intrigas, lo ignoramos y nos llenamos de calma y serenidad. ¿Estás de acuerdo? Dígame. Maestro, las diferentes razas que han vivido en nuestro planeta, creo que todas han tenido esa etapa de crecimiento, desarrollo, para después llegar a una etapa de decadencia. Eso quiere decir que las razas están sujetas a alguna ley por la que se desarrollan y llegan a involucionar. Todo en la vida evoluciona hasta cierto punto. Si se llega al punto final de la evolución y no se imprime una revolución, entonces viene la decadencia inevitablemente. Viene la involución. Eso ha acontecido con las diferentes culturas, pero todo eso ha acontecido después de la caída paradisíaca. Las primeras dos razas que existieron y que vivían acordes con la divinidad no tuvieron procesos involutivos. La raza polar del norte y la raza hiperbórea no tuvieron involución. En el calendario azteca aparecen como razas que se convirtieron en seres superiores. Quiere decir, se elevaron. Pero la tercera raza ya comenzó con ese proceso que tú dices. Evolucionar hasta cierto punto y después desmoronarse. Y dejar solo rastros de aquello que fue. Así es que la involución solo alcanza a aquellos que no supieron imprimir una revolución en su propio ser. Así es que podemos decir que la evolución se detiene justo al pie de la montaña. Si queremos subir a la montaña, debemos abandonar la idea de la evolución. No nos sirve para ir más allá de su límite. Eso podemos verlo hasta aquí en nuestras narices. El niño que nace impulsado por la evolución y alcanza su nivel más alto
y después comienza la decadencia hasta llegar a la decrepitud. De modo que podemos decir que la decrepitud es el proceso de la involución. Y aquello que fue un joven vigoroso, gallardo, peleador, luchador, después se convierte en un anciano decrépito, listo para enterrar. Eso podemos verlo. Pero imaginemos un joven que con algún conocimiento especial comienza a economizar sus fuerzas, comienza a transmutar su impulso sexual en luz y fuego. Entonces ese no va a entrar en la involución mecánica de la naturaleza. ¿En qué se convertirá? De seguro que se convertirá en un Dios. Y la máxima aspiración del ser humano, sea femenino o masculino, es alcanzar la deidad, la divinidad. No es convertirse en un pobre diablo y después morirse. ¿Verdad? Por favor, ¿me puede aclarar cuáles pueden ser las consecuencias de una persona que comete adulterio y se fornica con otras personas? Dice la Sagrada Escritura que el precio o la paga del pecado es la muerte. De modo que el que vive para satisfacer sus sentidos es un candidato seguro a la muerte, pero no a la muerte corporal, sino a la muerte segunda, donde se desintegran todos los elementos ególatras de su vida y termina así su ciclo en la desintegración, la muerte segunda. ¿Has entendido? Si es que la paga del delito es la muerte. Muchos hombres y mujeres podrían vivir un ciclo maravilloso de 40, 50, 60, 80 años, pero no, se dedican al maldito adulterio, a la maldita fornicación, y entonces es claro que aquello que pudo ser grande y maravilloso termina en un desastre. Muchas gracias por escucharme.